Hola, mi nombre es Andrea Servín y mi equipo está conformado por Alessandra Chuzal. Hola. Eduardo Barrales, que está por allá atrás. Maya Celeste, que es la camarógrafa. Y por mí. Y hoy vamos a hablar sobre la evolución de la sociedad. En el perreo no se quita, Fumi se pone bellaquita, te llama si te necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola. 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 La evolución de la sociedad viene desde hace mucho tiempo, donde la sociedad era pues eran tribus, estas familias que en ese entonces no se denominaban familias aún. Y por sociedad entendemos a un grupo de personas, a un conjunto de gente que son regidas por las mismas normas. Entonces, tenemos en cuenta que para la abeja, un país, un estado, hasta una escuela es una sociedad porque todos se forman las mismas normas. Y ya teniendo definido qué es una sociedad y ya teniendo un poco más en claro qué es, cómo se conforma, les voy a pasar a mi compañera Maya Celeste para que ella les explique un poco las características de una sociedad. Hola, yo soy Maya. Bueno, hablando de las características de la sociedad, pues básicamente se orientan hacia la producción y crecimiento mediante satisfacer o mediante la satisfacción de las necesidades de estos individuos que pues conforman dicha sociedad. Buscan sostener procesos y mecanismos para garantizar su reproducción, es decir, cambian a lo largo del tiempo. Otra de sus características es que sostienen jerarquías. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decirnos que los roles sociales están divididos, o sea, tanto los labores como los beneficios van por categorías. Mientras lo más arriba tiene los mayores beneficios y lo más abajo tiene los peores. Hola, soy Luis. Bueno, acompáñenme, les voy a platicar un poquito más acerca del origen de la sociedad. Bueno, pues la sociedad existe desde la práctica del surgimiento de la vida más compleja. En la medida que algunos individuos buscaron protección y estabilidad en la vida conjunta, crearon enjambres, colonias u otras medidas de organización, algunas muy primitivas y otras ya más desarrolladas socialmente. Básicamente, esto existe desde el inicio de nuestra especie, porque inicialmente estuvo centrada en grupos familiares e intrafamiliares, unidas como las tribus. A medida que el tiempo transcurrió, se fueron haciendo más grandes y complejas. Se fue desarrollando nuevos modos de organización e intercambio. Y pues como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, en la prehistoria la sociedad estaba deformada más horizontal, pero poco a poco se establecieron jerarquías en donde el jefe era el más inteligente o el más fuerte. La necesidad del hombre de vincularse entre sí y encontrar el equilibrio y protección da origen al lugar de la sociedad. Este origen de la civilización nace del mismo momento en el que surge el humano sobre el planeta y se agrupa en sociedades con mayor o menor grado de complejidad, formadas por costumbres y etc. Existen varias teorías acerca del origen de la sociedad de varios pensadores, los cuales son Rousseau, Hobbes y Levy. En el caso de Hobbes, él decía que la sociedad... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compañeros? Pañuelos de Eduardo. Sigamos, continuemos.
Como decía, en el caso de Hobbes decía que la sociedad está fundada sobre el miedo, de ser una suerte de principios, o sea, sobre un pacto, y o de una sociedad para adquisición, o sea, violencia para adquirir el poder. Y pues ya, eso sería un poquito acerca del origen de la sociedad. Les paso con mi compañera Alexandra Chousa. Oh, hola compañeras. Yo les voy a explicar, yo soy Alexandra, primero que nada, y les voy a explicar la evolución de la sociedad. La evolución de la sociedad se divide en 6. Prehistoria, edad de metales, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. A continuación te voy a explicar lo que es la prehistoria. Inicia 40.000 años antes de Cristo y es la parte de la historia que estudia la vida del hombre desde su aparición en la Tierra hasta la invención de la escritura. En esta etapa se realizaron los primeros progresos como la aparición del lenguaje y la domesticación de animales y plantas. Se divide en paleolítico y neolítico. Edad de los metales. Está integrado por edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Se origina en los 4000 a.C. y finaliza en los 405 a.C. Esta es la etapa donde la humanidad está marcada por el de la metalurgia, que es cuando se funden metales. Edad antigua. Esta inicia en los años 3000 a.C. y finaliza en el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Aquí se crean las primeras organizaciones humanas como la horda, los clanes, las familias, las patrías, la tribu y la familia primitiva. El ser humano deja de ser nómada, o sea, se hace sedentario, cuando se quedan a vivir en un lugar por mucho tiempo, se quedan en el mismo lugar. Y también el crecimiento de la ciudad trae consigo un desarrollo de intercambio de productos y desarrollo de comercio. También se impulsa el comercio de tierra y de mar. La Edad Media o el Medievo es el periodo que comprende del siglo V al siglo XV. Este inicia con la caída del Imperio Romano en el año 476 y finaliza con el descubrimiento de América en el año 1492. Este tiene la singularidad de acabar en 1453, que coincide con la fecha de la invención de la imprenta y de la publicación de la Biblia de Gutenberg. Entonces, coincide con la publicación de la Biblia de Gutenberg. Este también coincide con el fin de la Guerra de los 100 años. En esta época se hacía matiz en los relatos, se hacía matiz entre la ruptura entre la Edad Antigua y la Edad Media. Esto quiere decir que se hacía mucho interés en cuando se pasó de una etapa a otra. También fue una etapa de mucha transición en todos los ámbitos, tanto en político, cultural, económico y social. Mucho más en el social y cultural, debido a qué tipo de cambio de clases sociales y manejo de la religión. Y bueno, yo soy Miguel Rocha y yo voy a hablar sobre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La Edad Moderna es el periodo que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, que se ve en 1492 hasta 1789, un periodo de casi 350 años. Su impacto económico se basa en la Revolución Industrial, la cual es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se basa en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. También cabe resaltar que el tráfico de esclavos y el contrabando de mercancía fueron actividades sumamente lucrativas durante la época.
El mercantilismo consideraba que el comercio de explotación debía superar a la importación para evitar la salida del país de metales preciosos. Y el capitalismo, que apareció hasta el siglo XVII en Inglaterra, sustituyendo al feudalismo, que dará pie a la burguesía y a la constitución de una sociedad de consumo. Luego está el impacto social, donde se encuentra la revolución política y social, que tendrá su primera anunciación con la Revolución Francesa de 1789, en donde los reyes de Francia serán decapitados. También está el descubrimiento de América al acontecimiento histórico del 12 de octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón. También está el impacto cultural, que fueron movimientos culturales divididos en dos, que es el humanismo del siglo XIV y el XV, que afirma la dignidad y el valor del individuo para el desarrollo y crecimiento de las sociedades y de los países, y el Renacimiento de 1300 a 1600, que fue una renovación del arte y la cultura en todos sus aspectos, haciendo una regresión hacia el arte clásico, para exaltarlo, copiarlo y mejorarlo. Y luego está el impacto ambiental, en donde las más afectadas son la actividad industrial, la deforestación y la contaminación de las fuentes de agua. Y bueno, también voy a hablar sobre el último periodo, el actual, la Edad Contemporánea, que es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa y la actualidad. En este periodo, la humanidad experimentó una transición demográfica, concluida para las sociedades más avanzadas, el llamado Nuevo Mundo, y aún en curso para la mayor parte los países subdesarrollados y los países recientemente industrializados, que ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos. Y bueno, su impacto económico, que cuando empezó la industria estaba entorpecida con ordenaciones y reglamentaciones, ya que se prohibía el tráfico de distintos artículos como cereales que debían consumirse en lugar de producción. Se aplicaban derechos de aduana que en muchos casos anulaban el intercambio. Los negociantes y los industriales pedían reformas, solicitaban la eliminación de los obstáculos y el establecimiento de la libertad económica. En 1870, la industria deja de ser un sistema de pequeñas empresas independientes para dar paso a los grandes conjuntos industriales y financieros. Y bueno, por último, el impacto social, que al comenzar la revolución, en la sociedad se distinguían tres órdenes o clases. El clero, que era una de las clases sociales privilegiadas, ejercía real influencia, no pagaba impuestos, pero hacía donativos a la corona. En el clero había dos categorías, el alto y el bajo clero. El alto clero cobraba grandes rentas y administraba importantes propiedades. El bajo clero poseía escasos recursos y llevaba una vida miserable. La nobleza era el otro sector privilegiado, pues poseían tierras de semejante importancia y solo pagaban impuestos en casos especiales. En el tercer estado se distinguen distintas categorías. La superior era la burguesía y la inferior la constituían los obreros y los campesinos. También está la Revolución de 1830. Otras de las cosas más importantes sería que Marx, quien en colaboración con Friedrich Engels, elaborarían en el Manifiesto Comunista. Otras de las cosas más importantes sería que Marx, quien en colaboración con Friedrich Engels, elaborarían en el Manifiesto Comunista, un movimiento muy importante en contra del capitalismo. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón. Yo como conclusión aprendí que el término sociedad no es solamente un grupo de personas o una civilización, sino que también, pues como la mayoría de las cosas, o no puedo decir todas las cosas en la vida, tiene un origen. También la sociedad fue evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo, poco a poco, desde la aparición del hombre hasta pues ahora, en los tiempos de ahora, empezando pues lo que fueron hordas, después familias, que después una tribu, que después está el patriarcado, que también fue pues una organización social,
También ahora sé que cualquier grupo que comparta la misma cultura o que tengan las mismas reglas puede ser considerado una sociedad, desde un país entero hasta pues un grupo, no sé, de leones, hormigas o abejas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y pues ya.